Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Vamos a estar dando inicio a este tiempo de adoración al Señor, tiempo de congregarnos, tiempo de dedicar un momento para estar en su presencia, para adorarle, para escuchar su palabra, para rendirle adoración a aquel que lo dio todo. Le invito a, si quiere, se pone de pies para estar inclinando nuestro rostro. Amado Señor, aquí estamos. Quizás para muchos un día cualquiera, pero nosotros no queremos que sea así, sino que hemos decidido venir a este lugar para adorarte, para darte un tiempo de gloria, de honra, de reflexionar en tu presencia. Y pedimos, Señor, así como tu palabra dice, que donde hubiesen 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías ahí. Y ahora por fe lo creemos, que tú estás en medio nuestro. Y a ti queremos darte la gloria, a ti queremos rendirte honor, queremos glorificarte en esta mañana, exaltarte por sobre todas las cosas, pues solo tú eres Dios y no hay más. No hay ningún otro como tú, el alto, el sublime, el eterno, el santo, el que habita en las alturas y en la santidad. Y aparte de vivir allá en lo alto, en la hermosura y en la santidad, quisiste estar con nosotros, Señor. Quisiste habitar con nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana te queremos honrar, te queremos bendecir. Y bendecimos y glorificamos tu nombre. Y pedimos que tú seas manifiesto en esta mañana, bendiciendo cada alma, cada hermano que se ha dado cita, Señor, a este lugar, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. No importa la hora del día, mañana, tarde, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz, dice tu palabra. Aquí estamos, Señor, para adorarte, sabiendo que tú nos escuchas, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor. Su palabra dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Entrad ante su presencia con regocijo. Vengamos y adoremos. Hemos venido a adorar el nombre del Señor. Les invito, hermanos, que estemos cantando a nuestro Señor y Salvador en la casa de Dios.
del Padre. Así nos dice Sofonías que Él se alegra con nosotros, hermanos. Dios les bendiga.
su trono de gloria para venir, para mostrar su evangelio de poder, de paz. Y hoy te sientes atribulado, te sientes cansado, pues empieza a clamar a Él, porque Él está aquí. Él dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy. ¿Y para qué va a estar? Para saciar tu necesidad, para modificar a lo mejor tu corazón, aquel que está triste, para traer gozo. En esto pensad, en lo bueno, en lo puro, en lo amable. En esto pensad, dice la palabra del Señor. No en los problemas, no es que me ha ido mal, no es que está mala mi economía. ¿En qué vas a pensar? En que el Rey de Gloria vino a morir por ti. Porque dijo: yo quiero estos, los quiero restituir nuevamente conmigo. Decimos: a Él sea la gloria y el poder. Una vez más, hermanos, a Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador, que se merece toda la gloria, honra, adoración, pues Él siempre está obrando. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en este lugar. Te adoraré, te adoraré. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, haces caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando el corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí
haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Glorioso eres. Eres maravilloso. Eres eterno. Estás obrando. Estás obrando en su corazón. Estás obrando en su familia. El que lo cree, toma esa palabra. Si hay una petición de años, pues crea lo que Él está obrando. Él está obrando, Él está haciendo algo. Porque Él cumple promesas. Porque Él es lindo, es perfecto, es maravilloso, es admirable, es consejero, es príncipe de paz, es luz, abre camino. Él rompe cadenas, Él levanta al que está todo destruido y lo hace nueva criatura. Él, el único digno, el santo, el Rey de Reyes, el glorioso, el que
habita en las alturas, el santo, el lindo, el lindo y el lindo. Amén, Señor. Él está en este lugar, hermano. Cierre sus ojos o mire al cielo y piense. Era resplandeciente, dice la palabra en el Apocalipsis, como el bronce bruñido, un blanco inexplicable. Pero piense que Él es lindo, pues te amó sin mirar tu condición. Te amó aunque tú no le amabas. Te amó y quiso hacerte tu hijo. Quiso que yo fuera su hija. Jesús.
No es así, ¿cierto? Hay un proceso, ¿cierto? A mí, de este versículo, les doy un spoiler de escatología, ¿no? Ya, pero que quede entre nosotros. Me llamó mucho la atención cuando vimos la clase de la resurrección de los muertos, ¿cierto? Obviamente, para ver la resurrección de los muertos, para hablar de resurrección tenemos que hablar de muerte. También tenemos que hablar de vida. Entonces, nuestro pastor, quien nos hizo la clase, dijo, a ver, díganme, ¿quién creó la muerte? Nosotros quedamos así. Entonces les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Quién creó la muerte? A ver, o sea, los que pasaron escatología, por favor, calladitos. No, pero me impactó mucho, porque nos dimos cuenta, uno dice, no, pues si Dios hizo todo, entonces Dios creó la muerte. Pero podemos darnos cuenta aquí mismo en Santiago, ¿a qué se asimila el pecado y, por supuesto, la muerte? A un proceso, ¿cierto?, de embarazo. Dice que una vez que el pecado es concebido, al igual que un bebé, da a luz la muerte. Entonces, nos explicaba que el hombre, ¿cierto?, Dios al hacerlo le dio señorío, tenía un cierto poder creador. Entonces, Adán, al pecar, al dejar de mirar a Dios y mirarse él, dice, yo puedo, engendró la muerte. Entonces, por eso Santiago también nos dice, Dios no puede ser tentado, nadie puede decir, no, el Señor me tentó, Dios me tentó. No, dice que cada uno de nosotros, que tenemos un corazón inclinado al mal, ¿cierto?, nuestra propia concupiscencia nos atrae al mal, ¿cierto? Entonces dije, wow, o sea, nosotros mismos engendramos la muerte, que es súper fuerte, ¿cierto? Ya, pero eso queda entre nosotros. Vamos a volver acá al tema. Entonces, vemos que David, ¿cierto? Natán le dice esto, pero él, hasta antes que viniera Natán, él no le dolía nada, me refiero, no le dolía su pecado, no se arrepintió, sino que David se arrepintió cuando Natán lo puso en un escenario, ¿cierto?, donde le dice, David, ese hombre que tú acabas de juzgar, que dices que 4 veces tiene que devolver y el tal es digno de muerte, ese eres tú. Hiciste esto, lo demás, y lo empieza a confrontar, ¿cierto? Y David, al darse cuenta, reconoce su pecado. No se pone como, por ejemplo, Saúl cuando fue confrontado por Samuel y le dijo, Samuel, le dijo David, le dijo Saúl, cuando Samuel le dice, no, mira, Jehová te mandó a destruir a todo el pueblo enemigo, y tú, ¿por qué traes lo mejor del pueblo? ¿Cierto? Para holocausto, no, yo quise hacer lo mejor, ¿cierto? No, pero si yo lo traje para adorar a Dios. ¿Y qué le dijo Samuel? Le dijo, no es mejor la obediencia a los holocaustos, ¿cierto? ¿Quisiste ser mejor que Dios, de cierta medida? Y Saúl, en vez de decir, sí, en realidad me arrepiento, le dijo, Samuel, sí, disculpa, no le dice, pero por favor que quede entre nosotros. No. Le dijo, hónrame frente al pueblo, ¿cierto? No reconoció. En cambio, aquí vemos un David que frente a un escenario, a pesar de todo, no dice, a ver, Natán, disculpa, yo soy el rey, ¿quién eres tú para venir a decirme algo a mí? Sino que, a pesar de su pecado, que no era pequeño, ¿cierto?, reconoció y dijo, sí, o sea, se quebrantó, ¿ya? Entonces vemos que el arrepentimiento también, frente a esto, es un proceso de aprendizaje. O sea, el arrepentimiento no es solo una acción que uno dice, no, sí, Señor, me arrepiento y listo, me arrepentí. No, es un proceso, es una conciencia de mi pecado, de cómo yo estoy, ¿cierto?, que va progresivo, ¿ya? Y se abre, como le digo, a una realidad que antes no veíamos.
David no vio su pecado hasta que alguien lo confrontó y le dijo, mira, así estás tú, ¿cierto? Entonces necesita interiorizarse, necesitamos ver qué sucede realmente con nosotros, no vernos con nuestros ojos, sino con los ojos que Dios nos ve, ¿ya? Entonces, ¿qué permitió que David creciera en este arrepentimiento? Que luego de ser confrontado, de ser de que su pecado está frente a él, hay otro escenario que es el escenario de la aflicción. Porque Natán, ¿qué le dijo? Le dijo, ya, es verdad, la espada, tú pecaste, está bien, pero la espada nunca se apartará de tu casa. Y el hijo que tú has tenido con Betsabé va a morir, ¿ya? Entonces, la enfermedad y la muerte de este niño llevó también a un proceso de arrepentimiento de David, ¿ya? Y vemos que estuvo sin comer, ¿cierto? Sentado en el suelo, no quería saber de nada. Entonces vemos que no fue un simple hecho de, ay, Señor, me arrepiento, ya, sigamos, yo sigo haciendo mis actividades como rey, sino que no, es un proceso de esto. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento debe llevar quebranto. No puede haber arrepentimiento si no hay quebranto verdadero, ¿cierto? Porque vemos que hoy en día muchas veces para llamar a la gente le decimos, no, Dios te ama, ¿cierto? Dios tiene un plan hermoso para ti, ven al Señor porque tiene bendiciones para ti, tiene un plan maravilloso, va a cumplir tus propósitos, ¿cierto? Pero no le decimos o no los llamamos a un arrepentimiento verdadero. No le decimos mira, tú estás en esta posición, tú estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas pedir perdón y que Dios te perdone y arrepentirte. Si vas para allá, tienes que volverte y vamos para el otro lado, ¿cierto? Entonces, como le decía, el arrepentimiento no es un acto, es un proceso que va creciendo y creciendo, ¿ya? Porque yo al pecar, al darme cuenta de mi pecado, necesito comprender a cabalidad la profundidad de dónde yo estaba o estoy. Porque conociendo la profundidad de mi pecado, yo veo la profundidad también de su gracia, ¿cierto? Es hermoso eso. Vemos que el perdón también, amados, es instantáneo. De parte de Dios, el perdón es instantáneo, pero el arrepentimiento, como les digo, es un proceso. El perdón es una acción sobrenatural y soberana de Dios que Él ya ejerció sobre la humanidad. No es que nosotros vengamos al Señor y el Señor saque un poquito de perdón. Ya, viene mi hermano Camilo y le pide perdón al Señor, entonces el Señor va a su bolsita de perdón, ya, este es para Camilo. Viene, no sé, mi hermana Gladys, y ya, la hermana Gladys se arrepiente, el Señor saca un poquito de perdón y le da a la hermana Gladys. No, es tan hermoso Dios que su perdón es sobrenatural, ¿cierto? Y es eterno. No podemos verlo en Romanos cuando dice, mas Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el perdón está. El perdón está dado desde la eternidad y hasta la eternidad. Y como Dios es eterno, su perdón es eterno, ¿cierto? Y también su amor es eterno. O sea, como decía, Cristo murió por nosotros antes que nosotros le dijéramos, Señor, te necesitamos, perdónanos. Necesitamos salvación. Entonces, si bien el perdón de Dios es eterno, está ahí, sí es necesario, requiere, exige un arrepentimiento genuino de nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, este proceso de aprendizaje, ¿qué nos hace? Nos alinea un corazón quebrantado. Entonces, como decía,
el perdón lo alcanzamos por medio del arrepentimiento. Otro ejemplo, por ejemplo, de perdón, lo vemos en Mateo 18:23. ¿De qué habla esta parte o esta parábola? Dice que hay 2 deudores. Entonces, uno viene frente al rey y el rey le dice, oye, tú me debes 100 millones de pesos. Entonces, como tú me debes tal cantidad de dinero, yo voy a tomar tus bienes, voy a tomar a tu esposa, a tus hijos, tú vas a estar en la cárcel y tu familia va a ser mi sierva para siempre. ¿Qué hace esta persona? No, Señor, por favor, no hagas eso. No, te prometo que yo te voy a pagar, como sea te pago. Y dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó, le dijo, ya, ok, no me debes nada, ándate tranquilo a tu casa. ¿Qué pasó? Que esta persona sale de la presencia del rey, ¿cierto? Y ve a alguien que le debía 100,000 pesos. Y le dice, oye, tú me debes 100,000 pesos, por decirlo de alguna forma. Y me los tienes que pagar. Así que, no, por eso yo ahora te voy a meter a la cárcel. Y esa persona que le debía menos fue puesta en la cárcel y eso llegó a oídos del rey. ¿Y qué hizo el rey? Habló con esta persona, ¿cierto? A quien le había perdonado y dijo, oye, yo no te perdoné, pero tú no fuiste capaz de perdonar. ¿Qué pasa con esto? Que vemos aquí que este hombre recibió un perdón, ¿cierto? Pero su respuesta a ese perdón no conllevó a un perdón eterno, porque él no respondió de la misma forma como él había sido perdonado. Entonces, vemos aquí que el pedir perdón, por ejemplo, pero sin un cambio de mentalidad, solamente hace adormecer nuestra conciencia, ¿ya? Muchos, por ejemplo, piden perdón, Señor, perdóname, pequé en esto y todo. Pero ¿qué pasa si siguen en su pecado? Ah, no, pues si el Señor ya me perdonó, ya, pues entonces, no, yo estoy súper bien. ¿Es un verdadero arrepentimiento? ¿Está realmente siendo en este proceso? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, como decía, estos escenarios que Dios pone son el lugar donde se pone a una persona bajo ciertas circunstancias. Estas circunstancias pueden ser en un lugar, en una posición, en una relación, en una crisis o en una agonía, donde puedo mirar yo hacia mí mismo, hacia adentro y, como decía, verme como Dios me ve, ¿ya? Y a la vez ver realmente quién soy. Otro caso de un escenario de arrepentimiento lo vemos en la muy conocida parábola del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Cuál fue el escenario del hijo pródigo? ¿Vino un ángel y le dijo, hoy tú tienes que volverte a tu padre? No, fue el hambre. Él se había ido, ¿cierto? Para no entrar tanto en detalles, sabemos que era un chico que se fue, pidió la herencia, ¿cierto? A su padre, padre, dame la herencia, y se fue a malgastarla. El lugar donde estaba, ¿cierto? Vino un hambre y él tuvo que ir a cuidar cerdos. Y estando ahí, dice que él ansiaba comer la comida de los cerdos. O sea, ese fue su escenario, esa hambre. Entonces, vemos que él dice que vuelve en sí. Y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo estoy aquí, muerto de hambre? Más encima quiero comer lo que están comiendo los cerdos. ¿Cómo puedo llegar hasta ese punto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? Que cuando hay realmente un arrepentimiento tenemos que sacar de nosotros 2 estructuras. ¿Cuáles son? Nuestros argumentos, ¿cierto? Tenemos que derribar, como dice 2 Corintios, derribando todo argumento
Y lo otro que tenemos que derribar es toda altivez de un pensamiento. Porque como decíamos, el pecado es un acto consciente. Y el arrepentimiento también es un acto consciente. Entonces, derribando estas estructuras de pensamiento que nos lleva a sostener nuestro pecado. No, sí, yo estoy bien. Yo estoy bien. En relación a ese que está ahí, no, yo estoy súper bien. Yo soy bueno, ¿cierto? Yo soy bueno. Ese no, ese está botado por ella. Entonces, no. ¿Por qué? ¿Qué sucede con eso? Que yo cuando tengo altivez y esa altivez me lleva a fomentar mis argumentos, estoy diciendo, no, Dios se equivoca. Mis pensamientos son más altos que los de Dios. Yo soy superior. No, obviamente eso no lo decimos directamente, pero nuestra forma de pensar muestra eso. No, Dios se equivoca. Yo estoy súper bien, ¿cierto? Entonces tenemos que sacar eso. Y los escenarios son lugares de quebranto, donde cualquier argumento que yo tenga se cae. Estos tipos de escenarios hay 3 tipos. Sociales, que son, digamos, colectivos. Hay también escenarios que son personales, o sea, historias o momentos especiales, personales, que nos llevan también a este tipo de escenarios. Y lo otro son escenarios divinos, que no hay un hambre, por ejemplo, o no hay una pestilencia, una cosa así, sino que en una reunión, por ejemplo, en un lugar, se forma una atmósfera espiritual que nos permite llegar al arrepentimiento. Dentro de estos escenarios personales me llamó la atención uno, que también es muy conocido, que es Job. Vemos a Job, ¿cierto? Si leemos a Job, no digamos que Job no era una persona que no conocía a Dios. Incluso empezando Job dice que él era justo y era perfecto delante del Señor. Y muchas veces utilizamos a Job, siendo cristiano, ¿cierto? Cuando vienen esas dificultades, esas cosas. No, pues si a Job le pasó que era perfecto, ¿qué no me va a pasar a mí cosa? Pero si uno empieza a leer a Job, lo que le sucedió, ¿cierto? Vemos que en un principio Job, como dice la Biblia, que era perfecto, era recto, era temeroso de Dios. Era tan temeroso que cuando sus hijos, ¿cierto?, hacían banquetes, él al otro día tempranito se levantaba y ofrecía holocausto y ofrecía sacrificio por si alguno de sus hijos había pecado, que por favor Dios lo perdonara. Pero luego de eso vemos que le vienen catástrofes, por decir así. Primero empieza a perder sus posesiones en un día. Y también pierde a sus hijos en un día. Y vemos cuál fue la respuesta de Job. Veamos cuál es la respuesta de Job. A ver. En Job 1:20 dice que luego de escuchar todas estas cosas, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó. No pecó contra Dios en ese sentido, ¿cierto? Después vemos a unos amigos, 3 amigos que vinieron a él. Y empezaron estos amigos a decirle, Job, algo malo hiciste. ¿Por qué te vino este castigo? ¿Cierto? Y entonces, pero Job se defiende ante ellos. Yo no he pecado. Incluso que venga Dios mismo aquí a decirme en qué he pecado.
¿Cuál era el pecado de Job, amados? Decíamos que Job era perfecto, ¿cierto? Era recto, era temeroso, era íntegro. Ese no era el problema, obviamente todos tenemos que ser íntegros y eso buscamos. El problema o el pecado de Job, ¿cuál fue? Confiarse en su integridad. Él estaba confiado. Y esa confianza incluso frente a Dios, él la ponía. ¿No? Que venga Dios mismo aquí a decirme en qué he fallado, por qué suceden estas cosas. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros, como cristianos, ¿cierto? Porque nos dicen, ahí salen estas fórmulas evangélicas que todos en algún momento hemos escuchado. No, hermana, si usted está pasando una prueba, no se preocupe, después de la prueba viene la bendición, ¿cierto? Pero no siempre es así. Además, la bendición, como nos explicaba nuestro pastor, no significa que voy a tener una nueva casa, un auto más grande, que voy a ser rico, No, la bendición es que todo esté en el lugar que corresponda. Eso es ser bendecido por Dios, no cosas materiales, que muchas veces escuchamos esas predicaciones. Entonces, como digo, muchas veces estando nosotros en estos escenarios que Dios nos pone siendo cristianos, decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo no lo merezco. ¿Por qué yo estoy pasando esto? Si yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo oro. Pero ahí vamos a lo que decíamos en el inicio. Uno se mira a sí mismo y se justifica a sí mismo. Pero ¿cómo nos ve Dios? Ahí mismo en Apocalipsis, cuando Jesús manda el mensaje a la Odisea, ¿qué decían ellos? No, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Así se veía la iglesia y muchas veces así nos vemos nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios, de Jesús? Dice, mira, tú dices, eres rico, no tengo necesidad de nada, pero yo digo que eres pobre, que estás desnudo, que eres se me fue. Miserable, gracias. O sea, como nosotros nos vemos, no es como Dios nos ve realmente. Y pasó eso con Job. ¿Ya? Porque vemos la respuesta de Dios a Job. En el capítulo 40, si me permiten, si me estoy alargando, me dicen así como, ya, por si acaso. Vamos a ver la respuesta que Dios le da a Job. A ver si están así. Capítulo 40. Ya. Entonces, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y después le dice en Job 40, cíñete ahora como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y eso es lo que muchas veces hacemos.
¿no? Invalidamos a Dios y decimos, no, yo no merezco estar en esto. Yo no merezco estar en esto, ¿por qué? Pero nos damos cuenta que aún conociendo a Dios, ¿cierto? Habiéndonos arrepentido, ¿cierto? Aún así necesitamos arrepentirnos. Son necesarios estos escenarios donde Dios nos pone. Porque me pueden decir, ¿cuál fue la respuesta después de pasar por todo esto y de Job al verse confrontado y darse cuenta que su pecado era confiarse de su integridad? Lo vamos a ver, mire. ¿Qué fue lo que dijo Job? No aprendí nada de esto. ¿Tenía razón? No dijo eso. Dijo, yo conozco que todo lo puedes, dijo Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cierto? Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, dijo Job, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso. Este hombre que veíamos íntegro, claro, perfecto, dice, de oídas te había oído. Sabía de ti, pero hoy mis ojos te ven. Entonces nos damos cuenta que estos escenarios para arrepentimiento los necesitamos. Que como decía, pueden ser colectivos, de mucha gente, o pueden ser individuales. También que necesitamos arrepentimiento cuando somos inconversos para salvación y para justificación. Pero como cristianos también necesitamos estos escenarios, ¿para qué? Para posicionarnos. ¿Ya? Como decía, también hay otro tipo de escenarios que son los escenarios divinos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, cuando vemos en Hechos que los apóstoles reciben el Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. En el primer discurso de Pedro, cuando dicen, uy, estos que están borrachos, dice, están llenos de mosto. Y ese mismo Pedro que hace algunos días, más de 40 días, le habían dicho, oye, pero si tú estás con Jesús. Y él, no, yo no lo conozco, mentira. Y dijo esta palabra soez, ¿es cierto? Ese mismo Pedro se para y dice, no, hermanos míos, esto no es así. Y les empieza a decir, ¿cierto? Y les empieza a hablar de Jesús y ahí él hace su primer discurso. ¿Qué dice la palabra? Que la gente, el pueblo, al escucharlo se compungió. ¿Qué significa esto? Que cambió, o sea, compungir tiene que ver con catanuso, que significa perforar hasta atravesar. Entonces estamos diciendo que la gente estaba en un escenario divino, que Dios permitió ese escenario para que la gente se diera cuenta. Hubo algo, un escenario sobrenatural, que la gente dijo, uy, sí, siento dolor por mi pecado. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? ¿Qué podemos hacer? Y él le dijo, arrepentirse, ¿cierto? Entonces, frente a todo esto, ¿podemos decir que necesitamos arrepentirnos o no? ¿Cierto que sí? No solamente predicar el arrepentimiento, decirle al de afuera, arrepiéntete, ¿cierto? Sino también nosotros, para poder ver y poder llegar a lo que Dios quiere. Vernos tal cual como Dios nos ve. Y de verdad, Señor, soy tan mentiroso. Señor, y de verdad soy flojo. Porque muchas veces, ¿cierto? Estos argumentos que tenemos nosotros. No, es que no tengo tiempo para orar. Es que no tengo tiempo para leer la palabra. Es que no entiendo.
cuando Dios nos dice, tenemos que orar, ¿cierto? Hemos hablado mucho sobre la intimidad que tenemos que tener. Pero cuando Dios nos dice eso, muchas veces nos empezamos a justificar. Pero por eso hoy día estamos hablando de estos escenarios que de repente nos parecen incómodos. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasar dificultades? Obviamente a nadie. Pero son necesarios porque ahí es cuando Dios trabaja y nos muestra realmente cuál es nuestra condición. Y es hermoso, amados, porque podemos ver en cada uno de estos ejemplos que vimos, ya vimos la respuesta de Job, ¿cierto? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vemos también la respuesta de David, luego de ser confrontado y de tener un arrepentimiento genuino. Esa respuesta la podemos ver en Salmos 51, que él dice, entonces cuando tú me has perdonado, ¿cierto? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti. Vemos también la respuesta del arrepentimiento del hijo pródigo, ¿cierto? Que vino, sabemos la historia, ¿cierto? Que vino al padre y dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Pero antes de eso, ¿cuál fue la respuesta del padre? Le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, ponedle anillo en su mano. ¿Qué quería decir el anillo? De nuevo autoridad, ¿cierto? Él es mi hijo. Y calzado en sus pies, y hagamos fiesta. ¿Qué hizo con el hijo? Lo reposicionó, ¿cierto? Entonces, vemos que cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay respuesta. O sea, quien entra a estos escenarios de arrepentimiento y de verdad, al verse confrontado, hay un arrepentimiento genuino, hay bendición. ¿Cierto? Podemos salir distintos de cómo entramos a estos escenarios. Entonces podemos ver que es necesario. Para terminar, ir concluyendo, quiero volver un poquito a David de nuevo, pero otro salmo que dice la dicha del perdón. Entonces dice, el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se da cuenta que acá está David en el Salmo 32? Está hablando de que tuvo que haber un escenario para que él se diera cuenta de su pecado. Pero dice, bienaventurado, feliz el hombre sobre el cual su pecado, su transgresión ha sido perdonada. Amados, su transgresión ha sido perdonada, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que estar felices. Tenemos que glorificar al Señor. Gracias por tu amor, gracias por ese perdón totalmente inmerecido, que fue solamente su gracia. No merecíamos nada y aún así Él lo dio todo, ¿cierto? Entonces, espero que este mensaje traiga vida, traiga fortaleza a sus vidas y que haya sido de bendición. Ya, amados, mientras entonces nuestros hermanos de ODG pasan para ya ir terminando y adorando a Dios, vamos a orar. Los invito a ponerse en pie para también dar gracias al Señor por su mensaje. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por lo que nos enseñas, por lo que nos muestras, Padre Celestial, cada día y lo que nos has mostrado ahora. Damos a ti, Señor, toda honra, toda gloria y decimos que queremos, Señor, estar contigo, que preferimos, Padre Celestial, estar un día en tu casa, en tu presencia, que 1000 años fuera de ti. Que no deseamos nada, Padre Celestial, sino a ti con nosotros.
que fuera de ti, Señor, nada deseamos. Que tu Hijo Jesucristo es en nosotros nuestra esperanza de gloria es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos has dado. Damos a ti toda honra, toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Sí, en este mismo ambiente también le invito a estar ofrendando, entregando una adoración al Señor. Sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Que
Cordero de Dios. A Él la gloria, la adoración, la exaltación y la alabanza, al que vive por los siglos de los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a estar escuchando a nuestro hermano José Contreras en algunos avisos.